Eh, bueno, vamos a leer el versículo número 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Esa palabra final es importante, como sabía o solía hacerlo antes. Vamos a sentarnos, hermano. En esta ocasión, rápidamente voy a tratar la manera de que podamos extraer una enseñanza más con respecto a lo que es la oración. La oración, la parte descuidada, la parte olvidada, pero que cuando por el Espíritu vamos viendo estas partes descuidadas, es importante que el Señor pues nos va motivando para que vayamos retomando esto que hemos dejado como iglesia. Me refiero pues a toda la iglesia del Señor. Ya lo hemos dicho muchas veces que en lo que menos está interesada la iglesia en estos tiempos últimos es en orar. Lo que más le interesa a la iglesia son los shows. Lo que más le interesa a la gente dentro de las iglesias es las expresiones emocionalistas, las entretenciones, los chistes y todo eso. Y eso no es otra cosa sino es un descuido, y de hecho pues es algo donde Satanás ha podido penetrar. Basado en esa línea de temas de la oración, en esta ocasión vamos a continuar entonces para ir despertando. Y voy a hablar sencillamente en el tema el hábito de orar. Hoy vamos a hablar del hábito de orar. Para que nos podamos como ubicar con respecto a lo que es el hábito de orar, primeramente quiero mencionar de qué manera Dios ha creado pues al hombre. Y esta creación que Dios ha hecho es tan especial en todos los sentidos, que nos permite como seres humanos desarrollarnos en diferentes áreas. Podemos desarrollar hábitos malos, pero también podemos desarrollar hábitos buenos. Cuando hablo de estos 2 tipos de hábitos, pues estamos muy conscientes y muy familiarizado de que es una realidad, pues que cuando uno se descuida y va en la dinámica de ir practicando los hábitos que son malos, pues vamos a tener una vida, por supuesto, muy mala. Pero si vamos desarrollando hábitos buenos, vamos a tener una vida
buena, en el sentido que se entienda. Por ejemplo, si hablamos de los hábitos buenos, por ejemplo, comer saludable. Esto no es una cosa fácil, porque por lo general, pues siempre, de verdad, tenemos la tendencia que lo que se ve, pues eso se come y sin reflexionar en nada. Entonces nos habituamos a hábitos malos, como también si tratamos la manera de cuidarnos, vamos a crear un hábito en cuanto a la comida y nos va a ir bien. También podemos hablar de los hábitos de ser uno amable. Uno es crudo muchas veces y uno es así muy rajatabla, pero cuando uno va creando o se va habituando, va creando el hábito de ser amable, eso va a ir teniendo resultados, aunque sea muy poco, pero si lo vamos intentando, vamos a lograr algún provecho de eso. Por ejemplo, el hábito del ejercicio corporal, es otro aspecto que no es que uno va a decir, ahorita voy a hacer ejercicio. Es un asunto de que tiene que crearse el hábito para ir pues profundizando o ahondando en eso, que también pues nos traerá, por supuesto, mucho provecho en lo que es la salud. Pero cuando hablamos nosotros con respecto a lo que sería el hábito de lo que es la oración, en este caso pues ya vamos más allá y vamos entrando a aspectos puramente provechosos en el campo puramente espiritual. Por ejemplo, el hábito de lo que es la oración, ¿cómo es que podemos desarrollar tanto? Me centralizo en los hábitos buenos, incluyendo lo que es el hábito de la oración. Por ejemplo, para desarrollar el hábito, cualquiera de estos, e incluyendo la oración, se debe ser primeramente específico con el objetivo y empezar con algo pequeño. Empezar, diríamos, de cero. Empezar de aquello poquito y por lo consiguiente hacerlo parte de nuestra rutina existente. Es decir, que eso se vuelva, por último, parte de nuestra rutina existente. Ahora, si tiene que, por supuesto, llevar y aplicar lo que es esto, debe de hacerse con paciencia. ¿Por qué hay que hacerlo con paciencia? Porque, hermanos, todo proceso toma su tiempo, no es una cosa de al azar. Y esto pues usted me lo entiende bien, porque pues somos personas que estamos en el ámbito, somos personas que, de acuerdo a los hábitos que nosotros hayamos desarrollado, bueno, esos son los resultados que tenemos. Si nuestros hábitos han sido con respecto a fomentar lo bueno, lo provechoso, pues tenemos buenos resultados. Pero esto se tiene que llevar, como decíamos, con paciencia, empezando con algo. El que va a hacer ejercicio, como decíamos, o cualquier parte, cualquier actividad de lo que sería esa área, es una cosa que va a ir estimulándose, va a ir creando, va a decir, yo voy a empezar ahora. O el hábito de trabajar
lo que en este caso sería el sobrepeso. O sea, nadie que esté sobrepeso o que esté en esa condición de la noche a la mañana va a lograr algo. Es un asunto, es un proceso que lleva su tiempo. Y en este caso, dado lo que es el tema que estamos hablando, que específicamente pues estamos hablando de lo que es el hábito de la oración. Por ejemplo, vemos el caso de Daniel, por eso leíamos este versículo número 10. Por ejemplo, Daniel no nació orando. Daniel, de hecho, pues era un joven de la nobleza judía que de alguna manera pues le habían instruido en el temor de Dios y todo esto, pero no creo y no es posible que el niño ya desde que nace ya tiene razonamiento, empieza pues a prácticas espirituales como podría pensarse. Eso pues no puede ser, porque siempre prevalece en nosotros lo contrario a lo de Dios. Podemos estar en una familia llena de las cosas de Dios, pero hay una naturaleza que siempre nos impulsa a lo contrario. Esa naturaleza no nos permite el practicar aquello que espiritualmente será de mucha bendición para nosotros. Y pensamos que Daniel fue alguien que no desarrolló esto de la noche a la mañana, sino que Daniel fue desarrollando lo que es el hábito de la oración poco a poco. Y por eso le decía que le pusiéramos atención a los últimos versículos del capítulo, a las últimas frases del capítulo número 10. Y dice, y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Dicho de otra manera, es que Daniel ya estaba metido en lo que es la oración. No es un asunto que Daniel quiere implementarlo ahora que tiene las grandes dificultades. Es algo que dice como él solía hacerlo antes. Daniel está mostrando acá de qué manera él llevaba a práctica lo que es el hábito de la oración. Por eso decíamos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, como daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante del Señor como solía hacerlo antes. Dice, es decir, él había creado un hábito que se había propuesto, es decir, había llegado a orar 3 veces al día. Bueno, hermano, pero ¿cómo se puede lograr eso? Ese es el hábito. Es decir, hay que crear el hábito. Si el hábito no se crea, no se puede dar esta dinámica. Imagínense qué importante que Daniel, por ejemplo, si vemos el contexto de su condición, diríamos, de exiliado, de político, sin esperanza, dado el exilio que él tenía, ¿qué es lo que se podía esperar de un Daniel? Lo que se podía esperar de un Daniel prácticamente era un judío alejado de las cosas de Dios. Sin embargo, él, dadas las situaciones en las que él estaba lejos de su tierra, sin esperanza de volver a Judá, y nunca volvió Daniel a Judá. Él se desarrolló en Babilonia y murió en Babilonia.
pero su hábito fue algo que él lo desarrolló. Su hábito era algo que para él era lo prioritario. El hábito de orar 3 veces era algo que era como comer 3 veces en el día, ¿verdad? Como sería el caso de hoy día con respecto a la comida. Bueno, ahora ya no son 3, ya son más de 3. Ahora ya hay un montón de comida, pero son hábitos que se van creando. Entonces, en este caso, nosotros vemos a un Daniel que ha creado el hábito, y qué bueno. Pero también vamos a ver el ejemplo máximo, que es el Señor. Por ejemplo, en el capítulo número 6 y verso 12 del libro o del Evangelio de Lucas, nosotros leemos, dice: en aquel día fue al monte a orar. Y dice este versículo 12: y pasó la noche orando a Dios. Pensemos cómo fue que el Señor Jesús desarrolla lo que es el hábito de orar. Bueno, acuérdese que si hablamos de Jesús en el campo puramente humano, estamos hablando de un Cristo que estaba en la condición de humano. Nació como cualquier humano de una madre, se desarrolló, pero de acuerdo a ese tiempo donde Él no aparece en escena, el Señor, hermanos, de alguna manera, sabiendo cuál era su misión en la tierra, no podemos dudar que el Señor fue como hombre, porque uno pudiera pensar, bueno, si es Dios Él, ¿cómo que no iba a orar? No, estamos hablando en calidad de hombre. Acuérdense que en calidad de hombre siempre vamos a llevar la contraria. En este caso, el Señor, en calidad de hombre, conociendo cuál era su propósito en la tierra, el Señor va desarrollando el hábito. Porque pudiéramos decir, bueno, entonces el Señor, ¿para qué va a orar? No tiene sentido, pues es Dios. Pero no, nosotros lo que vemos acá, lo que nos dice el 6 de Lucas, verso 12: en aquel día fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bueno, ¿cómo puede ser que alguien esté una noche orando a Dios? Esos son los resultados de crear un hábito. Cuando uno no ha creado un hábito, doblar las rodillas lo pone en qué pensar. O conectarse con Dios es como matarlo. Pero cuando se va desarrollando lo que es el hábito, es algo que, como cuando viene la hora de los frijoles, cuando viene la hora de los abrazos, como dicen, del almuerzo, hermanos, no hay nadie que nos detenga. Nos echamos cualquier cosa con tal de saciar la necesidad física. Y esto es lo que nosotros vemos con respecto al caso del mismo Señor. El Señor tampoco nació ya hecho. El Señor fue, acuérdese que, para ponerle un ejemplo bíblico, para que no vaya a pensar mal, acuérdense que allá cuando se habla de cómo fue el desarrollo del Señor, habla de que Jesús, dice, cuando todavía no había aparecido en escena en su ministerio, se habla de que dice, Jesús crecía, ¿cómo dice? Crecía en su cuerpo, en su edad, y crecía en sabiduría. Es decir, como hombre, él estuvo en toda esa disposición de no solo
bueno, biológicamente tendría que crecer físicamente, pero en el campo puramente de lo espiritual, él crecía, ¿verdad? Crecía en sabiduría, es decir, iba creciendo. Él decía, necesito crecer. Eso nos enseña que el mismo Señor Jesús, hermanos, puso a trabajar sus atributos, sus talentos, sus capacidades humanas para poder llevar a un punto de que cuando ya él estuviera desarrollando su ministerio, ya él ya estaba hecho, por decirlo de esa manera. Ya él estaba en la disposición. Imagínense, el Señor no hubiera creado o no se hubiera esforzado por llevar a cabo lo que era el hábito de lo que es la oración, cómo se podía enfrentar a lo que era su ministerio. Imposible, imposible. Por ejemplo, si nosotros podemos pensar, por ejemplo, en este caso, vamos a ver qué es lo que nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, qué es lo que él iba a hacer. Si usted lee más adelante o antes, habla de que él tenía la necesidad de elegir a sus 12 discípulos, pero no los iba a elegir así de dedo, no los iba a elegir así nada más porque eran personas que les atraían a él. Él los va a elegir, hermanos, a través de haber pasado toda una noche orando al Padre para que le diera esa certeza y que le confirmara que estos hombres eran los que debían de acompañarle en su ministerio. Entonces ahí nosotros vemos de qué manera. Ahora, en Marcos capítulo número 1 y versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oró. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Fue a un lugar desierto muy de mañana, se levantó muy oscuro. Y quiero decirle que esos relatos que aparecen, que él oraba, solo son nada más como apenas señales, pero la práctica del Señor era siempre la oración. Los discípulos siempre lo vieron orar, siempre lo vieron. El Señor llegó a un punto que a él le interesaba más orar que dormir. Llegó a un punto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, sin oración no hay victoria. Sin oración no vamos a poder lograr las victorias en la vida. Y eso es lo que nosotros vemos con respecto a el ejemplo máximo del Señor. Dice que se pasó toda la noche, y en esta ocasión dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y fue a un lugar en el desierto para orar. En el capítulo número 9 de Lucas, verso 28, nos habla que subió a orar con sus discípulos al monte. Esto es cuando él sube al monte de la transfiguración, donde se le presenta pues la gloria de Dios. Pero ¿dónde estaba esa victoria? ¿Dónde es que se podían abrir los cielos para que pudiéramos en este caso tener una reseña de la gloria de Dios? Fue llevando a sus discípulos al monte, y no iban a cazar algún animal. No iban porque, si no, dijera la Biblia, llevaban su escopeta,
llevaban sus lanzas, llevaban sus ahondías. La Biblia no dice nada de eso. Ellos subieron al monte no a buscar ningún animal. Él subió con sus discípulos. ¿Qué pasa? ¿Por qué sube con sus discípulos? Y vaya a aclarar que no fueron todos, sino apenas 3. Porque sin duda los otros eran bastante difíciles para orar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre hay, hermanos, como dicen por ahí, el dicho común: en la viña del Señor hay de todo, dice. Sí, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué el Señor no llevó a los 12? Porque eran algo duros. Eran de esos que no les gusta orar. Eran de esos que, y no le estamos dando el crédito a estos 3, porque también eran dormilones, ¿verdad? Porque ya se le durmieron cuando le dice oren. No es que eran la gran cosa tampoco, pero de lo mejorcito, de lo peorcito, ellos eran lo más mejorcito. Eran de los que le decían, Juan, Pedro y Jacobo, vamos a ir al monte, vamos a ir a buscar algún venado, vamos a ver qué conseguimos para mañana. No, ellos iban, Él les quiere enseñar, Él quiere que sepan que no hay victoria y que la gloria de Dios no se va a manifestar si no es subiendo, hermanos, a lo alto, si no es subiendo a lo alto, buscando a Dios el Padre en oración. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Este es, por supuesto, el mejor hábito que se puede desarrollar en la vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Esto es lo mejor. Esto es mejor que cualquier otra área de la vida espiritual, sin desmeritar cualquier otra área de la vida espiritual. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Este hábito es lo mejor que cada creyente debe desarrollar en su vida. Cada creyente debe de proponerse, cada creyente debe de entender que, como el mismo Señor les dijo a los discípulos que pidió que le acompañaran en la oración del Getsemaní, él mismo le dice: oren sin cesar para que no entréis en tentación. Es el mejor hábito que el hábito del ejercicio, que el hábito de la comida saludable, que el hábito de la amabilidad, que el hábito de cualquier área de la vida, tanto física como espiritual. La mejor manera de desarrollar la vida espiritual un creyente es cuando desarrolle, como decíamos, el hábito de orar. Entonces, en este caso, esto siempre debe de empezarse con poco. Por ejemplo, vamos a hacer algún ejercicio. Si nosotros acá nos sincerémonos, sincerémonos. No me vea mal, ni sienta que pues sí, que ya aburro con los temas de la oración. Sincerémonos. Le pregunto, ¿estamos nosotros desarrollando el hábito de la oración? ¿Somos nosotros creyentes que decimos, si en Daniel encontramos nosotros a un hombre que desarrolló el hábito de orar 3 veces al día, y luego el ejemplo máximo que es el mismo Cristo, entonces yo vengo y digo, hombre, yo soy de esa familia, porque de esa familia somos nosotros. Decimos, hombre, yo soy también un redimido del Señor. Yo también tengo deberes y compromisos.
yo también, Dios me ha llamado para brillar. Es como sincerarnos, porque Dios no nos ha llamado para que usted se muera de gorda o de gordo en una iglesia. Dios nos ha llamado para brillar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes. No sé si lo cree eso usted, hermano, o cree que la vida cristiana es engordarse en una iglesia y morirse ahí. Por lo menos si nos engordamos, pero con la luz encendida, no hay problema. Entonces viene y hacemos el ejercicio. Bueno, en primer lugar somos de la familia. Segundo, nosotros debemos de preguntarnos: yo estoy ejercitándome, si soy de este ganado, si soy de este estirpe, yo estoy ejercitándome, estoy creando un hábito de oración. Pregúntese usted. Pregúntese si hay un hábito que estamos creando nosotros. O sea, si nos sinceramos, ¿verdad? Empezando desde esas sillas que están solas y nos vamos aquí a las otras que están acá, y los que están allá a distancia, que siempre lo que están esperando son experiencias nuevas. Eso es lo que la gente está a la expectativa, a ver de qué predican, a ver si predican ahora del caballo bermejo. No, hoy no te vamos a predicar de los 4 jinetes de Apocalipsis. Te estamos enseñando cómo debemos de triunfar como creyentes a través de la oración. Eso es el mensaje de esta noche. Como decíamos, que entonces si no hay ese deseo, porque fíjense que en primer lugar debe de haber un deseo. En el capítulo número 11 de Lucas, no tengo tiempo, pero creo que en el versículo 1 le dice: enséñanos a orar. Primeramente tiene que haber un deseo. Ellos ven a su maestro orar. Ellos ven a su maestro que se levanta en la madrugada. Ellos ven a su maestro que se tira noches orando. Y claro que a ellos les habían enseñado las rutinas judaicas, religiosas. Y esa es la razón por la cual le dice: enséñanos a orar. En primer lugar, uno tiene que tener deseos. De ahí depende el que uno vaya creando el hábito de orar. Primero tiene que haber un deseo, ¿verdad? Primero, ¿verdad que eso es lo que dice Lucas? Vamos a ver, capítulo número 11, sí, hermano. Va. Entonces dice, fíjese qué interesante. Vamos a ver cuál es la narración. Dice, vamos a ver, y dice: y aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta es una gente, estos son seguidores del Señor que estaban interesados en esto. Estos son seguidores del Señor que les llamaba la atención y les interesaba, en primer lugar, orar, y que el Señor les enseñara cómo hacerlo. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de crear lo que es el hábito de orar. Por ejemplo, para hablar de beneficios, en primer lugar, hermanos, estar preparados para enfrentar en todos los tiempos ataques del diablo, ¿verdad? Caso de Daniel. Daniel, cuando está ahí orando, no crea que lo están esperando para coronarlo, están esperando para matarlo. Entonces, uno de los beneficios para que veamos que no es por gusto el crear el hábito, ¿verdad? Esto nos permite, hermanos, estar preparados
el tiempo cuando los ataques del enemigo van a aparecer. ¿Cómo fue que pudo repeler el Señor también los diversos ataques? Fue cuando su práctica era el hábito de orar. Entonces, siempre cuando nosotros seamos como sea el pan diario, la oración, ¿verdad? Vamos, dígame si usted cree de que el creyente está en el ojo del huracán. Dígame si el creyente está en una cápsula. Dígame si el creyente está como exhibiéndose en una alfombra roja. El creyente, la Biblia dice, Pablo hablando, que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, con gobernadores del aire, con huestes del aire. Es decir, no es alfombra roja, no es que estamos exentos de lo que serían los ataques del diablo. Cuando viene el ataque del diablo, hermana, que te quieren quitar a tu marido, que te quieren quitar a tu mujer, que te quiere quitar el diablo a tus hijos, que te cae una enfermedad que no hay para dónde hacernos y que el médico dice que ya no hay salida. Cuando te quitan el ánimo de seguir en la vida de Dios, son ataques. Pero cuando nosotros, así como comemos, hermanos, todos los días y creamos el hábito de orar, hermanos, estamos en la capacidad de repeler, de poder enfrentar la hueste del diablo. Tenemos, el creyente no debe de ser, el caso del creyente no debe de ser que cuando salió el problema, entonces se acuerda. Ese creyente no ha leído la Biblia, ese creyente no sabe de lo que significa la guerra contra la hueste del diablo. Esto lo pueden experimentar las hermanitas que les han quitado su marido o viceversa. Aquí hay un hermano diácono que le quitaron la mujer. Bueno, en las iglesias, pero se da eso en las iglesias, hermano, y que no solo ángelas y ángeles llegan a las iglesias. Eso es lo que se dice, pero por ahí se lee que a veces el que más visita la iglesia no son tanto ángeles ni ángelas. Hermanos, el enemigo se camuflajea y trata la manera de darnos zancadilla. Pero cuando el creyente está despierto, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando el creyente es proactivo y no reactivo, el creyente está en acción, el creyente está conectado con Dios. No es una casualidad que cuando me quitaron ese hermano que le quitaron la mujer, se cayó de la gracia. Yo no sé si se tiró a los vicios. Me va a decir allá, bueno, y usted que era pastor no lo fue a buscar, ¿cómo no? Pero como, ¿qué puede hacer uno? Eso viene siendo como cuando el médico le dice, usted tómese esta medicina y se va a curar. Y el paciente no se la toma, entonces, ¿qué puede hacer el médico? No puede hacer nada. Es un asunto muy, muy personal. Entonces, la medicina es, como decíamos, de los beneficios. Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué pudiera suceder? Primero, no le hubiera quitado la mujer el otro a este hermano. ¿Por qué? ¿Por qué trata la manera de quitarle la mujer a aquel si a veces no es, pues sí, no es la gran cosa? ¿Verdad? ¿Por qué trata la manera de destruirlo en esa área? Sí, porque a veces las hermanas dicen que nosotros somos bonitas. Sí, son bonitas, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el diablo jamás quiere a un creyente
paradito. El diablo siempre quiere a creyentes, hermanos, hermanos sin brújula. Creyentes que creen que la vida espiritual es sencillamente ponerse un rótulo o una cachucha que diga soy creyente, o rotular el carro y decir soy de Cristo y estar saliendo todos los días del motel. Eso no es ser creyente. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Ser creyente es un soldado que se va a fajar contra la hueste del diablo. ¿Y qué hubiera hecho ese hermano? Por lo menos uno, cuando ya siente que la mujercita ya anda un poco, sobre todo las jóvenes, ¿verdad? Ya también quizás las señoras, ¿verdad? Pero uno tiene el hábito, Señor, a orar. Señor, esta mujer es muy brava, a orar. Este viejo es muy bravo, a orar. Pero eso no es una carga, no es que le ponen la pistola para que vaya a orar, es hábito. Así como en la mañana amanece pero filudo para echar de los frijoles, así en la mañana amanecemos filudos para ir a la presencia de Dios. Así es el hábito que nos dará la victoria en medio de las batallas espirituales. Entonces hay hermanitas que jamás se han interesado en ir creando ya el hábito. Y viene el momento que pasa cualquier cosa, le quita el diablo a los hijos. Caemos en una situación que ya no podemos. Y entonces dicen las hermanas, voy a orar. Y bueno, eso serían los mejores casos. En los peores casos, voy a decirle al pastor que ore. Y el pastor que ore porque voy a salir desde... No, aquí es cada quien. Cada quien, eso es lo que dice Isaías. Me dieron una viña para que yo la cuidara, pero descuidé mi viña y se metieron los sapeadores. Hay que cuidar la viña, mujeres. Damos un amén. Cuida a tu marido, aunque esté sin pelo y aunque esté panzón, siempre te lo tienen en la mira. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que orar. Amén. Entonces los beneficios de el hábito de orar es que estaremos preparados para enfrentar en todo tiempo los ataques del diablo. Caso de Daniel, caso de Jesús. Segundo, estaremos familiarizados con Dios. Imagínense con quién es que uno se conoce más. Le pregunto, está conmigo acá, ¿verdad? Le pregunto, ¿con quién se conoce más uno? ¿Quién es la persona que más conoce uno? Voy a preguntarle a los hermanos varones, ¿quién es la persona que más conocemos o que podemos llegar a conocer más? Sería la pregunta. ¿Perdón? La persona con quien platicamos más. La persona con quien tenemos más comunión. Por lo menos la mujer, la esposa conoce al marido hasta, hermanos, hasta de las entrañas. La mujer y el hombre también conoce. O sea, se llegan a conocer. ¿Por qué se llegan a conocer? Porque hay una comunión. Ella conoce los resabios de uno y uno conoce los de ella. Se conoce las virtudes y conoce las potencialidades que tiene cada uno. Pero eso solo se logra cuando hay comunión. Cuando hay comunión. Y eso es, como decíamos, un segundo aspecto, que estaremos familiarizados con Dios. ¿Con qué esta comunión que nos permitirá? Por ejemplo, fíjese bien, podemos expresarle con mayor facilidad el amor. ¿Cómo le va a expresar usted amor a alguien con quien no platica? ¿Cómo le va a expresar usted
sus preocupaciones, sus necesidades con alguien que usted no se relaciona. Y eso es lo común de las iglesias hoy día. Eso es lo normal de las iglesias hoy día. Un tercer aspecto es que nos permitirá fomentar fortaleza para soportar las tentaciones. ¿Cómo no va a caer una hermanita? ¿Cómo no va a caer un hermanito? No solo en un pecado, sino en el desánimo. Usted ve, las iglesias están llenas de gente desanimada. Un montón de gente que Dios mío, hay que ponerles tirros por todos lados. Entonces, ¿cómo puede una persona mantenerse? Sin embargo, cuando nosotros desarrollemos el hábito, ¿verdad? Los jóvenes que desarrollen el hábito de oración, ¿verdad? El hábito de oración. Esto va para los jóvenes que ahí andan pegando con los palos. Ahí andan diciendo, esta es. Ajá. Te lo digo por experiencia. Dios me permitió a mí buscarlo en oración para que Dios me diera a mi esposa. Las esposas, la Biblia dice, el que haya esposa haya el bien, ¿verdad? Y la benevolencia de Dios. ¿Y cómo se hallan las esposas en el Facebook? No, de rodillas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. De rodillas. Entonces, los muchachos creen que con venir a hablar lenguas en la iglesia, ya eso es todo. No, papito o mamita, como dicen los chapines. Si tú querés encontrar el que haya esposa, haya el bien, porque de lo contrario lo que va a hallar es un demonio. ¿Y qué es lo general, lo que siempre se da? Hermano, ¿y cómo está con su mujer? Ay, yo no aguanto todavía, hermano. Y usted, hermana, ¿cómo está? Mire, yo estoy orando, hermano. A un día le dijeron a uno, le preguntó a un pastor que yo conozco, le dijeron, mire, hermano, le dijo, y ahí en el cielo, le dijo, voy a estar también con mi mujer, le dijo. Y le dijo el pastor, no, le dijo, allá no va, bendito Dios. O sea que hay gente que acá le está pasando dura. Está pasando dura. ¿Pero por qué? Porque el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios, pero no se hallan en el Facebook, no es en las redes, es en la intimidad con Dios, es en la disciplina de la oración que se hallan las esposas. Damos un amén. Esto es para los hipotes, estos hipotes que andan de novios aquí, que dicen que quieren las hipotas, volarte la querés. Aquí no vas a mojar el agua, aquí no vas a inventar el agua tibia, ¿verdad? No, aquí nosotros debemos de ser hermanos reales, debemos de ser nosotros correctos. Damos un amén. ¿Cómo lo voy a encontrar? Los beneficios. Nos permitirá fomentar fortaleza para soportar las tentaciones. Sencillo. Así con camisita manga larga, con corbatilla, con zapatillas bien lustraditos. No, eso está bien como código de vestimenta, pero eso no funciona ya en la guerra. Amén, amén. El hábito de orar nos permite tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Él está desarrollando el hábito de oración y eso le permite no alterar la voluntad de Dios. Ahora, el creyente también nos permite depositar las cargas. Porque ¿cómo puede ser? Mire, yo no sé cómo hace el creyente, ese creyente que es alérgico a la oración. Yo no sé cómo hace. Yo no sé cómo hace. Sí, hermano, uno le caen cargas todos los días. Uno le caen, mire, se lo digo por experiencia.
Uno se siente, pero que lo destripan las cargas de emocionales, problemas y todo eso. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno desarrolla el hábito de orar? Las cargas se suavizan. Las cargas caen, porque uno las deposita en Dios. Pero como esa es la práctica, uno dice, solo espero que amanezca y empiezo y voy a desayunar con Dios. Solo espero, diría Daniel, que venga el lunch y me voy a orar con Dios. Solo espero, decía Daniel, que pase la cena o antes de la cena y me voy a orar con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos permite depositar cargas, lo cual nos ayudará en la ansiedad y podemos experimentar paz. Por eso le digo, yo no sé cómo hacen los creyentes que no desarrollan el hábito. ¿Cómo andan el día? Si andan que son un chichicaste. Andan que se matan con cualquiera. ¿Por qué? Porque no hay paz. ¿Y cómo va a haber paz? Si lo que trae la paz es este alimento. Por ejemplo, ¿qué es lo que debían de hacer los hermanos servidores? Todos los servidores, empezando con los hermanos diáconos, las diaconisas. Empezar, vamos a ver. El creyente que no desarrolla el hábito de orar, hermanos, es totalmente diferente a aquel que lo hace. Ahora, vamos a ver cómo podemos desarrollar este hábito. Con eso vamos cerrando. Me espera 5 minutos. Tenemos que tener compromiso con la disciplina. Es un compromiso. Es un compromiso. Yo tengo que comer hoy. Y es una cosa muy personal. Aquí no tiene que andarme empujando el pastor ni nadie. Es una cosa muy mía. 2. Compromiso de orar todos los días, sin importar si tengo deseo o no tengo deseo. Es un compromiso de todos los días. Fíjate que ahorita, hermano, estoy todo desanimado, no puedo orar. Bueno, esto es como la receta para cómo desarrollar el hábito de la oración, ¿verdad? Designar un tiempo o lugar, así como lo hizo Daniel. Comenzar de forma gradual. Yo dije que si nos sinceramos, ¿cuánto nosotros estamos practicando la oración durante la semana, durante el día? Probablemente sí, probablemente 0. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar. Empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empecemos gradualmente. Empiece, si le parece difícil 10 minutos, haga 5. Pero tan poquito. Empiece con poco. La cosa es que se vaya habituando a eso. Que usted, el día que usted no ora, usted siente que está desangustiado, que está angustiado, ¿verdad? Empiécelo, hermana, empiécelo, se lo aconsejo. Empiece con 10 minutos, luego va a tener tiempo de darle 5 minutos más, después le va a dar 15 minutos más. Damos un amén. Cuando empecemos, porque siempre está la idea, pero ¿qué voy a hablar tanto yo con Dios? ¿Quién de ustedes, de los casados que estábamos acá, se aburría de hablar con la novia o con el novio? Nadie. Y hablábamos tonteras que no tenían nada que ver. La cosa es estar hablando. ¿Por qué? Porque eran personas que éramos compatibles, que había amor y que queríamos hablar, queríamos verle las deficiencias, nos reíamos, nos era de gracia ver
ver los errores, todo era gracia, todo era. Entonces, cuando empecemos nosotros a dar gradualmente el primer paso, hermanos diáconos, amén, ¿verdad? Hermanos diáconos, Dios nos los ha traído para entretenerlos esta noche, ¿verdad? Usted con el tiempo va a ir teniendo confianza y después ni el tiempo le va a alcanzar para decirle: papá, mira esto, mira, fíjate que te quiero decir que te amo, fíjate que te quiero decir que agradezco todo lo que has hecho por mí. A veces ni le va a estar pidiendo nada, ¿verdad? Bueno sería poner en un cuaderno aquellos sueños, aquellas peticiones, e ir como una dinámica, es decir, como para ir empezando. Le aseguro, hermanos, damos un amén. Le aseguro, ¿verdad?, que si usted agarra este consejo de esta noche y empieza hoy que llegue a la casa, empieza ya con su dinámica, usted va a ver el cambio en su vida. Usted va a ver gente que cae, pero usted se va a mantener firme. Usted va a ver gente amargada y usted va a vivir con gozo. Empiece esta noche. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay el hábito de orar? Todo es un caos. Todo es golpe. Todo es violencia. Todo es sentimientos encontrados. Todo es insatisfacciones. Le pregunto, ¿por qué usted ve de todos los que usted ha conocido como creyentes? ¿Por qué usted los ha visto entrar y emigrar o desertar de la fe? ¿Por qué lo sabía? Usted no se ha preguntado. Sencillamente es porque son personas que nunca crearon el hábito de la oración. En el momento de la prueba estaban inventando, y aun cuando vienen las pruebas, pero cuando nosotros estamos como alimentados, por ejemplo, ¿qué es lo que, gracias hermano, qué es lo que mató a la mayoría de gente en la pandemia del COVID? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que mató a la mayoría de gente? ¿Qué es lo que no tenía la gente en condiciones óptimas? ¿Qué? Vamos a ver. Las defensas. Eran gentes que, o sea, solo con el susto se murieron porque sus defensas no respondieron. Las defensas espirituales, ¿cuáles son? El crear el hábito de oración. Y pasarán huracanes y pasarán batallas, y usted se va a mantener como un Daniel que le testificó a 3 reyes. Primero a Nabucodonosor, luego a Ciro y luego al otro. Y nunca dejó de ser el Daniel. ¿Y cómo se logró eso? Porque Daniel creó el hábito de orar 3 veces al día. Póngase de pie.